Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar. Bienvenido, Jorgito, ¿verdad es? No. Su sobrino, hermana Rosy, ¿cómo es que se llama? Carlos. Ah, Carlos, bienvenido. Carlitos, ¿verdad es usted? Bienvenido, Carlos. Y cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos. Dígale al que está a su lado, ¿qué se siente estar a la par de alguien tan guapo como yo? Dígale. Aleluya. Bueno, mis hermanos, todo, toda la escritura, hermanos, o por lo menos lo que la escritura nos enseña, tiene que ver con el propósito. La Biblia le llama el propósito eterno de Dios. Eso está en el capítulo 3, versículo 11 de Efesios. Nos habla de un propósito o del propósito eterno. Y al decir propósito eterno, entonces nos está dando a entender claramente que es lo que Dios siempre quiso, lo que Él desde la eternidad pasada, decía por ahí alguien, Él quiso cumplir en nosotros ese propósito, y que valga la redundancia, Él lo llama el propósito eterno. Y ese propósito eterno, con lo que tiene que ver es con que cada uno de nosotros, hermanos, si somos entendidos y obedientes, porque no es que solamente el entendimiento basta. Sí hay que entender, claro que sí, hermanos, pero después del entendimiento viene la acción, viene el sometimiento, viene el rendimiento. Y ese propósito les decía que tiene que ver entonces con que nosotros, con que usted, hermano, y yo seamos como Cristo, el Hijo de Dios. En eso consiste, hermanos, el propósito eterno. Esa fue la razón por la cual Cristo vino. Cualquier otro, hermano, cualquier otra enseñanza en que nos quieran enfocar, que nos quieran llevar, tal vez no es falsa, pero no es la correcta. Si nosotros ganamos el mundo, dice la Biblia, y perdemos el alma, ¿qué recompensa tendremos? Entonces esto no se trata, hermanos, de ganar el mundo. Se trata de ganar nuestra propia alma, hermanos. Y con eso es que tiene que ver el propósito eterno de Dios. Y entonces la enseñanza de hoy, hermanos, está enfocada en eso, en que usted entienda, se rinda, se someta para que Dios cumpla el propósito en ti. Si usted va a tomar nota, el tema para hoy se llama amor y complacencia. Ese es el tema. ¿Cómo se llama el tema? Amor y complacencia. Escríbalo ahí, hermano. Toda la enseñanza, toda la enseñanza va a girar en torno al tema amor y complacencia. ¿Qué será eso? Tal vez usted se pregunta. ¿Qué querrá dar a entender el pastor hoy con amor y complacencia? Vamos a ver, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan capítulo 3. Ustedes, hermanos, en la pantalla van a ver ahí, por si acaso no traen Biblia. Los que traen, qué bueno, lo verán en su propia Biblia. Pero en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, vamos a leer el versículo. Dicen que este es el versículo más famoso, quizás sí, tal vez del que más se ha hablado. El capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Dice así: porque de tal manera, esta palabra tal, nos está hablando, hermanos, de algo que solo Dios puede hacer. Amarnos de esa forma, de tal quiere decir algo exclusivo de alguien. Y el amor del Señor es exclusivo y es el amor más grande que existe. Nadie nos ha amado, ni nos ama, ni nos amará como Él. De tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor, de tal manera. Nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo.
Así es como Él nos amó. Dígame, ¿quién ama de esa manera? Un padre puede amar, una madre puede amar a su hijo de cierta manera, pero nunca de tal manera como lo hizo, como lo hace el Señor. Nos amó de tal manera. ¿A quién? Al mundo, a toda la humanidad, desde el principio. Dicen que en este momento, bueno, hace no sé, un mes atrás, ya habíamos en el planeta 8.000 millones de personas. En este momento hay un poquito más, seguro ya, vivos. ¿Cuántos nacerán cada día? ¿Cuántos hermanos, personas desde el principio, desde Adán para acá han existido? Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, a esos, a los que somos y a los que vendrán. Así es el amor. Y es un amor de tal manera demostrado con la dádiva. Y en este caso la dádiva es su Hijo por una razón, hermanos, por un propósito, un propósito. Por eso hablar de otro propósito, hermanos, es no entender el amor del Señor, es no comprender la razón de su amor. Él de tal manera, dice, nos dio a su Hijo, ¿para que qué? ¿Para que qué, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente, hermanos, muchos hablan de otra razón de la venida del Señor y no de esta. Y es peligroso no entender la magnitud y la grandeza de su amor. Para que todo aquel que en Él cree, es una oferta para todo el mundo. Es una oferta de salvación para toda la humanidad. No queda nadie excluido acá. Si alguien no se salvara, no es porque no hay provisión para él. No es porque no se dio algo para que él fuera salvo, sino porque él no entendió el amor de Dios. Por eso el tema se llama amor y complacencia. Ok, vamos a leer otro pasaje más de la Escritura, Mateo capítulo 17. Libro de Mateo capítulo 17. Versículo 1. Mateo 17, 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, como 3 ranchos ahí, 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo se llama el tema? Amor y complacencia. Amén. Bien clarito está en este versículo. Este es mi Hijo amado, a quien amo, y también tengo en él complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y la parte que nos corresponde a usted y a mí. El consejo del Señor está ahí en la última frase: a Él oíd. A Él oíd. ¿Cuánto hace
que no escuchamos o que usted no escucha al Hijo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo oyó? Bueno, la semana pasada y antepasada hablamos de eso, ¿se acuerdan? La clave, ¿verdad? La clave es oír a Dios para que Él nos escuche a nosotros. Pero no voy a hablar tanto de eso hoy, sino precisamente del tema que le decía, amor y complacencia. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Hijos de Dios. No eres diferente del Hijo de Dios, del primogénito que es Cristo. Eres hijo de Dios. Él no hace acepción de personas. Pero la pregunta es, ¿te ama Dios? ¿Nos ama Dios a nosotros, hermanos, igual que ama a su Hijo Jesucristo? Sí. El Señor no puede, hermanos, el Señor no puede amar por partes a uno más y a otro menos, porque la naturaleza de Él es amor. Es como cuando el sol sale, el sol no se puede reprimir para unos y para otros. O sea que el sol no brilla más para unos que para otros. Cuando el sol sale, su resplandor, su luz es exactamente igual para el bueno que para el malo. Entonces el amor de Dios es como el sol. Él ama a todos por igual. Si usted puede creer esto, hermano, vamos bien. Vamos bien. Cuando usted puede entender esto, creer esto y recibir, hermano, ese amor, vamos bien. Lo que pasa es que aquí no solamente se nos habla del amor de Dios hacia su Hijo. Podríamos decir que esto solamente se refiere a Jesucristo. No se refiere solo a Jesucristo. Eso debe ser nuestra realidad. Cuando el Padre nos dice a nosotros, primeramente a Pedro, a Pablo a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dice, a él oíd. Ahora nos lo dice a nosotros, que lo escuchemos a él. ¿Por qué el Padre le dice a ellos que lo escuchen a él? Porque la única manera de que nosotros podamos ser la complacencia de Dios es que alguien que es la complacencia de Dios nos enseñe. ¿Sí me están entendiendo? Dios no puede esperar otra cosa menos de nosotros. Hablar del amor de Dios, hermanos, es tan común en este tiempo para la gente. Y a mí me parece que hay un montón de personas que creen que solamente de eso es que se trata, nada más, de que hablemos del amor de Dios. Hermano, Dios nos ama. Usted no se imagina cuánto nos ama Dios. Claro, es verdad. Usted no sabe, hermano, cómo es el amor de Dios. Usted puede caer 40,000 veces, Dios te sigue amando. Sí, sí, Señor. Pero esa es la parte de Dios. Y desgraciadamente hay un montón de personas, hermanos, viviendo una vida desordenada y que sí están diciendo una gran verdad de que Dios nos ama, de que Dios es amor, de que el amor de Dios es inmenso, de que Él nos ama de tal manera. Claro, lo hemos visto aquí en la Biblia, lo leemos y yo creo lo que dice la Biblia. Pero, hermano querido, piensan que yo puedo vivir como sea. Y ya, como Dios me ama, Él me va a pasar por alto todo. Por eso es importante lo que el Señor está hablando en este pasaje, en este versículo. La razón de su transfiguración. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Ya nada más nos podríamos quedar ahí. Pero el Padre no se queda ahí. Él dice, óiganlo. Escúchenlo a Él. Porque yo no acepto algo que no sea como mi Hijo, aunque nos ame de una manera extraordinaria. La semana pasada, hace como un mes y medio, hermanos, o tal vez más atrás, quizás ustedes escucharon de un crimen que hubo en Cartago, unos jóvenes que mataron a otro joven para robarle el celular.
Y lo mataron, hermanos. Eran unos muchachos adolescentes, menores de edad, creo que acompañados de un adulto, pero dos menores de edad asaltaron al joven y lo mataron para robarle un celular. El papá y la mamá de los asesinos, de los jóvenes asesinos, seguramente los muchachos le confesaron a papá y a mamá que ellos eran los culpables de la muerte de esos jóvenes. Entonces el papá y la mamá, ¿saben qué hicieron? Los tomaron, llamaron al OIJ y los entregaron a la policía. Hoy esos muchachos están en la cárcel. Yo le pregunto a usted, ¿serán la complacencia de sus papás? Yo creo que no. Hay cientos de personas encerrados en una cárcel, amados por Dios, pero que no son la complacencia de Dios. Pero también hay gente afuera, amados por Dios, pero que nunca fueron la complacencia de Dios. Y estos padres, si usted va donde estos papás, posiblemente muchos de ustedes han de conocer, han de tener algún amigo, alguna amiga que tiene un hijo en la cárcel. Vaya, pregúntele a la mamá, pregúntele a esa señora o a ese señor, ¿ama usted a su hijo? Claro, usted verá a esa señora y también a veces al papá y hasta algunos familiares haciendo fila los domingos y los días de visitas en el hospital, en la cárcel para irlos a ver. ¿Por qué hacen eso? Porque los aman, hermano. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ese hijo está causando a su papá y a su mamá? ¿Complacencia? No, dolor. No es complacencia. El padre y la madre aman a ese hijo, pero ese hijo no es complacencia para ellos. Y eso es muy triste, hermanos, porque esa es todo. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, cuando usted lee todos los 39 libros del Antiguo Testamento, no sé si usted sabía que a Israel se le llamaba la esposa, amada por Dios, muy amada. Pero cuando leemos, hermanos, el Antiguo Testamento, lo que vemos a cada momento, a cada instante, a cada rato, hermanos, es un pueblo, sí, muy amado por Dios, pero un pueblo muy infiel a Dios. Un pueblo que nunca fue la complacencia de Dios, que nunca trajo gozo a Dios, sino dolor. ¿Sabían ustedes, hermanos, si nosotros habláramos de algún personaje del pasado, algunos personajes, hermanos, saltan o vienen, hermanos, a nuestros recuerdos, a nuestra memoria, como por ejemplo Hitler? Yo creo que casi todo el mundo sabe quién era Hitler, ¿verdad? Pregunto, ¿lo amaba a Dios? Sí, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo amaba? ¿Lo amaba diferente a usted o a mí? ¿Era menos intenso el amor del Señor por este hombre? ¿O por alguno de los famosos emperadores de los tiempos pasados de Roma? Emperadores perversos, terribles, ¿qué digo? Es que se me fue el nombre. Pero entre esos emperadores hubieron algunos muy perversos, como un Nerón, por ejemplo, perverso y pervertido, amado por Dios, pero nunca fue la complacencia de Dios. Nosotros podríamos pensar, hermanos, que nosotros no somos así, pero no es tan diferente la iglesia de este tiempo a la iglesia del tiempo pasado, del Antiguo Testamento. Una iglesia, hermanos, que ciertamente, repito, hablaban del amor de Dios, eran practicantes de un montón de doctrinas, de un montón de prácticas externas. Ellos iban a sus sinagogas o al templo, ellos celebraban las fiestas como la Pascua, como los tabernáculos, como la Pentecostés, etcétera. Ellos eran circuncidados, los circuncidaban al 8º día de nacidos.
Muchos de ellos se sabían los mandamientos. Hasta la Biblia casi, los 39 libros del Antiguo Testamento se los sabían casi de memoria. O por lo menos los 5 primeros libros del Pentateuco. Pero hermanos queridos, nunca fueron el deleite de Dios. Había amor, claro que sí, pero no había complacencia. Y yo quiero hablarles hoy de complacencia, porque del amor de Dios no podemos dudar. Del amor de Dios, hermanos, no podemos dudar. Te ama, te ha amado y te seguirá amando. Pero quiero decirle que no es suficiente para que tu eternidad, hermano, sea con Él. Ese amor, porque ese amor proveyó, ese amor es de tal manera. Cristo, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo podía o pudo haber pecado? Tal vez algunos dirán, no, claro que Él pudo pecar. Lo que pasa es que nunca pecó. Él fue tentado en todas las cosas, hermano, pero Él no tentó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él amaba a su Padre. Y porque Él, hermano, se rindió y vivió para su Padre. Él vivió para Dios. Y el problema es que nosotros muchas veces no queremos entender que el estándar, que la medida de Dios para nosotros es su Hijo Jesucristo. Y que si nosotros realmente nos volvemos a Él y lo escuchamos como nos dice Él acá, a Él oír, entonces, hermano, nosotros podríamos ser como Él. Él nos enseñaría a ser como Él. Las palabras del Señor tienen poder. ¿Cuántos creen que cuando Él habla, sus palabras son poderosas? Que cuando Él dice es, cuando Él habla es. Si Él dice sea, es. Si Él dice, hermano, al paralítico levántate, el paralítico se levanta. Vida entra en la parálisis de ese hombre y ese hombre se levanta. Por eso uno lo ve en los evangelios a Él diciéndole, toma tu lecho y anda. Y aquel hermano que era cargado y que estaba sobre un lecho, de repente lo vemos caminando y el lecho ahora va en la espalda de Él, por la palabra de Él. Entonces imagínense, hermano, si nosotros lo escuchamos a Él. ¿Por qué es que la iglesia no cambia? ¿Por qué es que el hombre no cambia? ¿Por qué es que no hay transformación? Porque no lo estamos oyendo a Él. Aunque el Padre nos dice que le escuchemos, aunque el Padre dice a Él oíd. Cuando yo comencé a entender, hermanos, esto, yo no quiero otra cosa más que oírlo. Yo necesito oírlo, pero usted también. Pero esa no es la preocupación, hermanos, de nosotros. Estamos tan afanados, tan preocupados en otras cosas y tan envanecidos, hermanos, con una creencia, sí, correcta, muy correcta, que es: Dios me ama como usted no se lo imagina. Sí, amén. Claro que sí. También Jesús sabía eso. Jesús, hermanos, sabía que su Padre lo amaba a Él de la manera más extraordinaria, pero aún así Él también se volvió a su Padre para convertirse en la complacencia del Padre. Repito, todo esto se aclara cuando usted acepte o entienda y crea que Jesús pudo haber pecado. Porque ahí lo tentaron, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son tentados? Claro, todos. Pero la diferencia es que Él no cayó en la tentación y nosotros, ¿saben por qué caemos en la tentación? Por no escucharlo a Él, por no oírlo a Él. ¿Usted alguna vez le ha dicho: Señor, ¿cómo hago para no pecar? No nos gusta, hermanos, pensamos que ser cristiano es para andar peleando, que yo creo esto y que yo creo lo otro, peleando por doctrinas, peleando por creencias, hermanos. Que mi iglesia es la mejor, que mi pastor es el más guapo.
Pensamos que de eso es que trata, de tener mucha plata, de ser muy prósperos. Pero de lo que realmente se trata, que es de convertirnos en el agrado del Padre, en la complacencia del Padre, hermanos, no. Porque damos por un hecho que con el amor que Él nos tiene ya basta, que ya eso es suficiente. Y no es así. Jamás negaré, hermanos, jamás podría decir que el Padre, que su amor es inmensurable, que su amor es lo más grande que hay. Pero también, hermano, el que entendamos eso y el que lo estemos experimentando, debería provocar en nosotros lo que provocó en Jesús. Oír, porque Jesús, hermano, sabía que su Padre lo amaba. Es que yo no sé si usted no entiende que Jesús vino y vivió acá como un hombre. Se tenía que bañar, tenía que comer, tenía que dormir. Todas las necesidades de un hombre las tenía, fisiológicas. Y por supuesto, hermanos, que también la posibilidad de caer en el pecado, de caer en la tentación, como cualquier hombre. Pero, hermano, Él siempre fue obediente a su Padre. Por eso la Biblia dice que Cristo es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros, hermanos, nos hacemos obedientes, pero nadie puede hacerse obediente al Señor hasta que no lo escuche a Él. Entonces permítame usar esta palabra, nuestra desesperación debería ser oír al Señor. Señor, háblame. Señor, te quiero escuchar. Y deberíamos, hermanos, matricularnos en la escuela de Cristo para que Él nos enseñe, para que Él nos haga como Él, para que Él nos transforme como Él. Todos nosotros nos hemos matriculado en escuelas, algunos de ustedes todavía están estudiando. Conozco personas, hermanos, de 80 años que han sacado su bachillerato. Se metieron, hermanos, se matricularon en el colegio nocturno de su pueblo, de su ciudad, y están estudiando. No está mal, no es que esté mal, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, realmente nos hemos matriculado en la escuela de Cristo? Que usted diga, me voy a matricular en esa escuela. ¿No es verdad que a Jesús le dicen maestro? ¿Verdad? También a Él se le conocía como maestro y muchos lo llamaban maestro. Y entonces, hermanos, ¿por qué no meternos a la escuela de Cristo? Matriculémonos en esa escuela, hermanos. Y dígale, Señor, enséñame. ¿Acaso no dijo Él un día, aprendan de mí, que soy manso y humilde? Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el que no valora y responde al amor, pagará las consecuencias. El que no valora y responde al amor, pagará las consecuencias. Porque, hermanos, es que no se trata solo de esperar amor, recibir amor. No se trata solo de hablar de cuánto somos amados por Dios. No se trata solo de eso, hermanos. Sí, hablemos de su amor, pero no se trata solo de eso. Se lo digo una y mil veces, no se trata solo de que estemos hablando del amor de Él, hermanos. Yo nunca voy a dejar de hablar de su amor. Nunca voy a dejar de decir que Él nos amó de tal manera.
para que todos aquellos que aún no son salvos vengan a salvación. Para que todos aquellos que aún no creen también puedan creer. Por eso tenemos el evento el jueves, para que un montón de mujeres puedan acercarse a este Dios de amor. Pero luego viene, hermanos, la enseñanza y el entendimiento que solamente se puede aprender en la escuela de Cristo. Dígale al que está a su lado: matricúlate en la escuela de Cristo. Nos matricularon en el kinder, nos matricularon en la escuela. Y ya entonces algunos sacaron su diploma, nos matricularon o nos matriculamos en un colegio. Y entonces, hermanos, sacamos el bachillerato. Algunos salieron de ahí y se matricularon en alguna institución, llámese universidad o llámese otra, hermanos, y sacaron un título o una profesión. Y todavía algunos otros, hermanos, están haciendo planes de volverse a matricular en otro para, hermanos. Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes ya se matricularon en la escuela de Dios, en la escuela de Cristo? Solo hay un maestro en esa escuela, se llama Cristo. Y eso es lo que el Padre nos está diciendo ahí en Mateo. A él oíd. Si usted se matricula en esa escuela, entonces Él te va a comenzar a enseñar. Pero la enseñanza que Él nos da no es una enseñanza teórica, no es una enseñanza pedagógica, no es una enseñanza usando pizarrones, hermanos, enseñándonos mandamientos y doctrinas. No, la enseñanza que Él nos da es, hermanos, para que aprendamos a Él, para que seamos como Él. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas almas turbadas, llenos de depresiones, llenos de ansiedades, llenos de estrés, llenos de dolor, de amargura, de frustración, de odios? ¿Por qué, hermano? Porque no nos hemos metido, matriculado en la escuela de Cristo para oírlo a Él hablar. El Señor a lo que nos enseña a nosotros es hacer como Él. Aprendan de mí. Pablo lo dijo diferente: aprender a Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos descanso para nuestras almas, hermanos. Que nuestra alma tenga paz. Ese hombre interior, ese hombre interno, para que tenga paz. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces no se trata solo de que hablemos del amor de Dios, que hablemos de cuán grande e inmensurable es su amor. Sí, hablemos, hermanos, pero también aprendamos de Cristo, o aprendamos a Cristo. Y entonces lo que el Padre dijo de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, te mirará a ti y dirá exactamente lo mismo de usted: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos son hijos de Dios? Wow. ¿No quiere usted escuchar esa voz diciendo: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia? Y que también diga: a Él oíd. ¿Qué tiene, hermano, la gente que escuchar de nosotros? ¿Vale la pena oír a ese alguien, hermano? Yo sé que oír a Cristo, hermano, vale todo. Pero debería llegar el momento, hermanos, que la gente también quiera escucharte a ti. Que nos quieran escuchar. En el capítulo 2 del libro de Jeremías, cuando nosotros, hermanos, no valoramos y respondemos al amor, uno terminará pagando las consecuencias. Porque no se trata solo de esperar amar y recibir amor. No se trata de estar hablando y hablando del amor de Dios solamente.
Vea lo que dice aquí en el capítulo 2 del libro de Jeremías, versículo 14. Jeremías 2:14. Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Preguntas, ¿verdad? ¿Ven el signito de pregunta? Bueno, ahí está hablando de usted y de mí. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual. Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice, ese Israel, hermano, que Dios había descendido con brazo poderoso a Egipto a sacarlo de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Dice que ese pueblo estaba en Egipto bajo la bota, bajo el zapato, bajo la esclavitud del faraón. Todo eso, hermanos, Egipto, faraón, son tipos o sombras del mundo, del reino de las tinieblas y de Satanás. Así es como tenemos que verlo, porque no nos vamos a entender, hermano. Y entonces Dios descendió a Egipto en Moisés para libertar a ese pueblo. Y dice que con brazo poderoso lo libertó. Destruyó Egipto, venció a Faraón, lo avergonzó, hermano, y con brazo poderoso sacó a aquel pueblo a libertad y le presentó una meta gloriosa que se llamaba Canaán, que también es un tipo y una sombra de Cristo. También esa tierra prometida, también se le llamaba tierra prometida, y también a esa tierra se le llamaba en aquel momento el reposo. Que también todo eso, hermano, era un tipo y una sombra del reposo verdadero que es Cristo. Hermano, el fin del Señor es que nosotros entremos a su reposo, y su reposo se llama Cristo, donde no hay angustia, donde no hay dolor, donde no hay estrés, donde no hay depresión, donde no hay ansiedad. De igual manera, el Señor, hermanos, era lo que quería hacer con aquel pueblo. Y lo sacó y lo libertó, peleó con Faraón, 10 plagas, lo avergonzó, lo destruyó y lo sacó. Igual que a nosotros, muchos de ustedes, hermanos, salieron ya de su Egipto espiritual. Usted era esclavo, esclavo de la droga, esclavo de esto, esclavo del otro, pero básicamente éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Y de repente, hermano, el brazo poderoso del Señor se extendió y te está sacando. Pero ¿cómo estamos pagando semejante amor? Apóstol, hay que pagar el amor. Es que de eso fue que el Padre habló cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La única deuda que todos nosotros tenemos, el apóstol Pablo lo decía, es el amarnos. Si yo digo, yo no le debo nada a mi hermana Gina, y Gina dice: sí, es verdad, no me debe nada. No, sí le debo, yo le debo mi amor, yo debo amarla. Pero usted también tiene una deuda conmigo de amarme. Todos tenemos una deuda muy grande, hermanos, con el Señor. La deuda de amarlo a Él. La deuda, hermanos, de que Él venga a ser nuestro todo. Como dice Pablo en el capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8, decía el apóstol Pablo: si vivimos, para Él vivimos. Pregunto, ¿estamos viviendo para Él? ¿O estamos viviendo para nosotros? ¿O estamos viviendo para la familia en primer lugar? ¿Estamos viviendo para otro ser y no estamos viviendo para Dios? No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para leer la escritura, no tengo tiempo para evangelizar a nadie, no tengo tiempo. Vea, usted no está viviendo para Dios. Usted está viviendo para usted, o usted está viviendo para otros. Si vivimos para Él, vivimos. Y eso no quiere decir que no trabajemos. Yo sé que entonces se enojan algunos y dicen: entonces, ¿qué? ¿No trabajo? Sí. Sí, porque el que no trabaja, que no coma. Pero sepa vivir para el Señor. Y verá, hermano, que cuando nosotros vivimos para el Señor, vamos a morir para el Señor. Porque si vivimos, para Él vivimos, ¿verdad? Y si morimos, para Él morimos. ¿Usted quiere morir para el Señor o quiere morir para el diablo? Si usted quiere morir para el Señor, entonces tienes que vivir para el Señor.
Pero si no vivimos para el Señor, entonces moriremos no para el Señor. La muerte debería de ser, hermano, esta muerte física debería de ser algo muy glorioso para nosotros, hermanos. Debería de ser lo más extraordinario para todo ser humano. Porque, hermanos, es pasar a la eternidad para estar con Cristo por los siglos de los siglos. Lo que pasa es, hermano, que si nosotros no lo conocemos, no lo escuchamos a Él acá en la tierra, ahora en este tiempo, no tenemos una comunión con Él maravillosa, que usted diga, wow, es que yo no conozco nada tan precioso como mi Señor. Es que no conozco nada tan hermoso y tan glorioso como Él. Entonces la muerte será un terror. Pablo decía que para él morir era mejor. Dice, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Él. Dice, pero si me ponen a escoger, no hay que escoger. Dice, morir es lo mejor. Dice, pero también quisiera estar vivo para poder enseñar, para poder guiar a otros, para que tuvieran esa misma experiencia, para que la muerte para ellos fuera la antesala de algo muy glorioso, de algo muy, muy extraordinario. Como aquel hombre que está enamorado de su esposa, de su novia, la que va a ser su esposa, y la víspera, el día antes del matrimonio, está ilusionado. Lo mismo ella también está ilusionada. Mañana nos casamos y ya la voy a tener y ya lo voy a tener para siempre conmigo. Vamos a vivir solos, salimos de la casa y vamos a estar él y yo solos. Lo que pasa es que para algunos el matrimonio, hermanos, solo consistía, hermanos, en la fiesta, ¿verdad? Hay que hacerla en el lugar más bonito y hay que gastar toda la plata que se pueda. Esta fiesta todo el mundo tiene que llegar y decir, wow, qué bonita la novia, qué bonita la fiesta, qué bonito el lugar. Y para muchos eso es el matrimonio. Deberíamos, hermanos, pensar en eso. Eso no es lo más importante. Nos podemos casar solos, hermanos. Lo importante es lo que sigue de ahí en adelante. Que con legalidad y con respeto, pues se viva la relación de ahí en adelante. Pero para muchas personas lo más importante del matrimonio es la bendita fiesta, ¿verdad? O el vestido más caro, que tenga la cola más larga, que sea bien ancho, una coronota y bueno, y ya eso, hermanos, para que después, un tiempo después, ya, hermano, eso ya se olvidó. La gente que va ni se acuerda de eso tampoco, hermanos. El matrimonio debería ser esa ilusión del hombre que se casa, de la mujer que se casa, de decir, voy a estar con él solitos para siempre. Voy a vivir con el ser que amo por todo el resto de mi vida. Bueno, la muerte debería ser así, hermano. La muerte, este paso de este mundo natural a este mundo, a esa eternidad, de decir, wow, hay alguien con el que voy a estar plenamente, pero la estadía, el oírlo a Él hoy, la comunión con Él hoy, hermanos, debería de ser la motivación para el mañana. Pero si hoy no lo escuchamos, si hoy no lo oímos, si hoy no lo conocemos, hermanos, esa muerte es espantosa, es terrible. Y algunos estamos más cerca que otros de eso. Bueno, de la manera natural. Obvio que los más viejos, hermanos, estamos más cerca de eso. Pero en cualquier momento un joven puede también morir. En el libro de Jeremías, capítulo 2, tenemos aquí, hermanos, un cuadro de un pueblo malagradecido, de un pueblo que no entendió, de un pueblo que sí sabía del amor de Dios, pero que nunca se preocuparon por convertirse por ser aquellos seres que el Padre pudiera decir, en ellos tengo complacencia. A propósito, hermano, esta palabra complacencia significa satisfacción, agrado, placer. Este es mi hijo amado en el cual tengo satisfacción. Este es mi hijo amado en el cual tengo mucho agrado. Estoy agradado de él. Este hijo mío, este es mi hijo en el cual siento mucho placer. ¿Ven? Y en el capítulo 2 entonces, acá de Jeremías, versículo 14, dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra.
quemadas están sus ciudades sin morador. Oiga lo que le pasó a este pueblo. ¿Quiénes son los cachorros de león? Hermano, los espíritus inmundos, los enemigos del alma. Qué triste y lamentable escuchar un montón de predicadores que piensan o que dicen que no hay diablo. Pedro decía que andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y un montón de predicadores, hermanos, dicen que no. Y entonces, hermanos, muchas de las cosas feas que le suceden a los hombres, hermanos, que son muy amados por Dios, porque son muy amados por Dios, pero a pesar de que son muy amados por Dios, tienen consecuencias, porque ellos pensaron que esto solamente consistía: Dios me ama, no importa, Dios me ama, claro que me ama, sí, nos ama, claro que nos ama, pero pensamos que eso es todo. Ahora sí, el amor de Él es más que suficiente, con ese amor me basta, yo puedo seguir viviendo como sea, Él me ama y no van a haber cachorros de león dañándome. Pero por eso el Señor le está diciendo: ustedes no son esclavos, ustedes, ¿por qué ahora son presa? Los cachorros de león, verso 15, rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnes te quebrantaron la coronilla. Oiga, hermano, pongan cuidado. Le dice el Señor a este pueblo amado, a ese pueblo que le había libertado de Egipto, que lo había sacado con brazo poderoso, que lo había libertado de la esclavitud de Egipto. En tipo y figura, nosotros también, si usted, Cristo es tu Señor, usted nació de nuevo, usted también fue libertado de eso. Es la misma condición, nada más que aquí es espiritual e interna y ellos era externo, pero es lo mismo. Entonces dice en el versículo 16, aún versículo 17, dice: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, le dice el Señor: si ustedes no se hubiesen apartado de mí, dice, a ustedes no les hubiera pasado nada. Pero para nosotros es muy fácil culpar hasta el mismo diablo, ¿verdad? Cochino diablo. Algunos dicen que no existe y otros todas las culpas se las echan al diablo. Hermanos, ninguno de los dos está diciendo la verdad. Versículo 18. Ahora pues, oiga esto, hermano. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Dígame, ¿qué hay en el mundo para usted, hermano? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué tienes tú allá? ¿No te basta conmigo? ¿No te soy suficiente? Porque tenemos que andar de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga. Que tienes que visitar un bar, que tienes que visitar un prostíbulo, que tienes que estar viendo pornografía, que tienes que estar, hermano, hablando mal de la gente. ¿Qué tienes? Camino a Egipto, dice aquí. ¿Qué tienes tú en ese camino? ¿No te soy suficiente? Claro, para Jesús su Padre era suficiente, y si lo fue, si el Padre fue suficiente para Jesús, lo tiene que ser para nosotros, y lo es, hermano. Él es suficiente, Él es nuestro sustento, Él es nuestra plenitud, Él es nuestro gozo. No hay gozo más grande que el gozo de la comunión, de la intimidad, de la obediencia a nuestro Padre Santo. Aleluya. Dice el verso 18: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Le dice. Claro, para nosotros, hermanos, tal vez no entendemos esto, pero de lo que está hablando es de este pueblo, hermano, que saben que Dios es bueno. Si yo les pregunto a ustedes, o ustedes salen a la calle, hermano, hay un montón de personas que están bebiendo de ese río de Egipto, que nos está hablando de lo que el mundo le da al hombre. Usted sabe que el agua es para satisfacer una sed. Y entonces, hermanos, Egipto nos habla a nosotros de algo que satisface una sed, pero que no la quita. La verdadera sed no la quita. Los ríos de Egipto, todo lo que el mundo nos ofrece. Usted, hermano, va a una actividad, sea la que sea, y nada más, hermano, ya usted salió de la actividad, y ahora ¿qué? El mismo vacío, la misma soledad.
Estaba todo el mundo deseando que terminara la pandemia, hermano, para irse a conciertos y todo eso. Digo, hermano, qué bueno que estuvo. Y ahí brincó y gritó y hizo de todo. Al día siguiente, ¿cómo se siente? Lleno. ¿Ves? Bebiendo de algo que no te quita la sed. Usted va y se acuesta con una mujer que no es tu esposa, o te acuestas con la novia, y al día siguiente, ¿cómo se siente? Llenismo. Uy, que te duró el supuesto placer para el día siguiente y para la semana siguiente. O al día siguiente lo que tiene usted es una frustración en tu corazón, un vacío. Señor, ayúdanos, por favor, de verdad. Matriculémonos en esta escuela de Cristo, hermanos. Que Él nos enseñe. Aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y a veces hasta nos justificamos. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo lo otro? Y estamos justificándonos sin ver lo que el Padre está diciéndonos. Es como, hermano, es como aquel hombre que anda buscando una mujer en la calle y tiene una en la casa. ¿Qué tiene? Y usted, hermana, le podría decir a su marido, ¿y qué tiene ella que no tenga yo? Y usted tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué tiene que andar buscando en otro lado lo que tiene en su casa? O viceversa. Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Habla como de dos cosas, como de lo religioso. Para algunos, hermanos, el cristianismo es una práctica de cosas, hermanos. Entonces, como que hay dos caminos, dos ríos, hermanos, en los cuales las personas buscan satisfacerse, llenarse. Unos en la religión, en la religiosidad. Ahora que el pastor estaba hablando, hermanos, de esto, de la Navidad. Vea, hermano, ya ahorita pasa Navidad, ya hoy es 11, nos quedan 19, 20 días, hermano, y se fue el año. Pasó todo, hermano, la basura, el famoso árbol de Navidad, hermanos, ahí botado. Algunos los tiran a la calle. Y ya ahora sí, ¿cómo quedó el corazón tuyo? Llenísimo. Uy, después de esta Navidad quedé lleno. Calculo que me aguanta para todo el otro año la felicidad. Usted sabe que no, ¿verdad, Vicky? Y hermanos, y entonces pensamos que el cristianismo se trata de que me coma un pedacito de pan, de que me tome una copita de vino. Ya ustedes saben a qué me refiero. De que deje de comer o que no coma, o que coma. De venir, hermanos, a un culto, al que sea, y pegarnos una brincadita. Yo no estoy en contra de eso, hermanos, de verdad, de verdad. Si usted, hermano, a mí me gusta verlos, ¿sabes? Si quieren pasar y danzar y brincar, hermano, y hacer todos los pasos que usted se sepa, está bien. Pero entendamos que eso no es, hermanos, eso no es lo que la Escritura nos dice a nosotros que es nuestra satisfacción. Eso es como beber agua del Éufrates. Y lo otro que es lo más feo, ¿verdad? Usted sabe, hermano, lo que es. Llámese cantante cristiano o inconverso, llámese el que se llame, y comenzar a aplaudirlo y a gritar. Hermano, ¿cómo se va a sentir él? ¿Usted se llena con eso? Eso es como tener uno, hermano, como que alguien tenga su cónyuge verdadero y un amante o una amante. Que Dios de verdad te esté hablando en esta mañana. Porque no hay nada para usted, hermano, en Egipto. No hay nada para usted, hermano, en Asiria. No hay nada para usted. El río, el Nilo no tiene nada para usted. No tiene agua que te quite la sed. Ni tampoco el Éufrates te puede saciar y satisfacer. Solo hay uno que nos puede satisfacer, el río de Dios. Ese río que sale desde el altar de Dios, que se llama Cristo.
Él sí sacia el corazón. Él sí sacia al hambriento. Y cuando creemos de Él, hermanos, habrá un río que estará fluyendo desde nuestro interior como ríos de agua viva. Saltará desde adentro, hermano, como ríos de agua viva. Versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera. Eso se lo está diciendo el Señor a un pueblo que Él libertó. Ustedes, hermanos, creen que la iglesia de hoy no es igual. Pero dice tu maldad. ¿Y a qué le llama Él maldad aquí? Hermano, a eso, a buscar saciarnos en las aguas del Nilo, que nos está hablando del mundo y de lo que el mundo da. Claro, el mundo tiene un río, hermano, hay un río tan grande como el Nilo. En lo natural, ese río, por si acaso no sabían, yo lo conozco. Yo hice un tour por ese río hace unos años que tuve la dicha de ir a Egipto y a Israel y todo. Y por ahí anduvimos en un tour por ese río, muy grande, ¿sí? Bien grande y profundo. El río natural. De ahí beben, hermanos, de ese río bebe todo el país de Egipto. Ellos no tienen más aguas. De ese río beben ellos. Y por eso el simbolismo que el Señor está usando acá. Entonces este mundo tiene un gran río fluyendo, lleno de muchos placeres para, hermanos, pero que el Señor llama maldades. Tus maldades te castigarán, como dice el versículo 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Hermano, cuando el temor de Dios falta en nuestro corazón, lo que sigue después de ahí es: quiebro el yugo. Yo no quiero servirle a Dios, no voy a vivir para Dios, o lo voy a tener a media. Ustedes creen, hermanos, que este pueblo que Jeremías le está mandando esta carta no era un pueblo que hablaba de Dios. Sí hablaban de Dios, ellos sabían que Dios era bueno. Claro, Dios los había sacado con brazo poderoso. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, sácame de esta amargura, sácame, Señor, de este vicio, sácame de esta atadura, sácame de esto? Y el Señor, aleluya, que es bueno, extendió su mano y nos sacó, pero después no quisimos servirle, no quisimos vivir para Él. Y lo tenemos a Él como un emergente, y lo buscamos solo, hermanos, cuando hay algún problema. No, hermanos, Dios tiene que ser nuestro todo. Y entonces, en vez de quebrar el yugo, como dice el versículo siguiente, el versículo 20, dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo. Más bien el Señor nos invita a que tomemos su yugo. Él dice: aprendan de mí, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos, no quebremos el yugo, más bien amemos ese yugo y digámosle: Señor, quiero estar enyugado a ti, así como la yunta de bueyes, un buey acá y el otro acá. Así debe ser nuestra vida. Usted y Cristo son mayoría aplastante. Usted y Cristo, hermanos, pueden vivir una plenitud de gloria unidos a Él. No quebremos el yugo, no botemos el yugo. Sometámonos, rindámonos. Ya muchos de nosotros desde hace tiempo deberíamos saber que las aguas del Nilo nos sacian. Es que ya lo sabemos, hermanos. En enero usted se va a dar cuenta que todo esto ya pasó. Y ya pasó. Ya, ¿y qué quedó?
hay cosas que hemos hecho que hasta deberíamos de pedirle a Dios que nos borre los recuerdos, hermanos. Que te borre así, que usted no se acuerde de eso feo. Que usted diga: Señor, borra de mi mente y el recuerdo de eso feo que yo hice. De eso, Señor, que a ti no te agradó. Ah, sí, pero qué bonito, hermanos. Tenemos una manada de predicadores diciendo: hermano, Dios te ama, estamos en la gracia de Dios. Y entonces pensamos que la gracia, hermanos, es una licencia para vivir como me da la gana. No, la gracia es el mismo Cristo enseñándonos a renunciar al pecado, a la maldad, para que vivamos justa y piadosamente. Dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Por si lo quieren leer ustedes en su casa. Así, pero hermanos, eso es la gracia. No, hermanos, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la temporada de la gracia. Y entonces, hermano, eso saben cómo es. Vea, yo le voy a poner un ejemplo feísimo y todo, pero eso es, hermano, como que uno esté casado y que, hermano, y que el cónyuge de uno tenga que permitirle al otro cónyuge que vaya, que ande con amantes, que busque placeres afuera, pero que tiene que perdonarlo y que tiene que aceptarlo así. No, como diría un puertorriqueño, perdón, no es así. Y así pensamos, hermanos, que nosotros podemos coquetear con aquello que Dios, hermano, que viene a sustituir a Dios. Pero ¿qué es? Seguro nos dice el Señor, pero ¿qué es? No soy suficiente para ustedes. Yo creo, queridas hermanas que están acá, las casadas, ¿saben qué creo yo de ustedes? Que ustedes son más que suficiente para tu marido. No pierda eso, hermana, nunca lo pierda. Usted es más que suficiente para él. Nadie te puede igualar. Créalo así. Pero también quiero decirle a los hombres casados que están acá: yo quiero que usted crea, yo creo que usted es más que suficiente para su esposa. Te tiene todo para llenarla a ella. Cristo es más que suficiente, hermanos. Cristo es más que suficiente. No necesitamos postres. ¿O no es más que suficiente Cristo? ¿Será que no has pasado noches, ratos a solas con Él? Y usted dice: wow. Esas experiencias gloriosas con Él duran al día siguiente. Pero al día siguiente ahí está gratis para tener otra. Y al día siguiente ahí está Él para tener otra. Señor, perdónanos porque tú sí eres suficiente. Tú sí eres suficiente. Yo no tengo que ir a buscar nada, hermanos, a otro lado. Ni usted tampoco. Ojalá que los matrimonios que hay acá dijeran, que el hombre dijera: no tengo que andar buscando nada. Cuando en tu Facebook le manden esas mujeres, hermanos, ofrecimientos, dígale: yo no ando buscando lo que no se me ha perdido, y bloquéela y ya. Pero también haga usted lo mismo, hermana. Ya, a mí no se me ha perdido nada. Yo tengo un marido que es carguísima. Y también usted diga: no, hombre, yo no ando buscando viejas. Yo tengo una mujer extraordinaria. Y cuando venga, hermanos, el diablo a ofrecernos mundo, dígale: yo no tengo nada. Yo no necesito tus aguas, Egipto. Yo no necesito tu Nilo. Yo no necesito tu Éufrates. Yo tengo algo mejor que eso.
Se llama Cristo. Él es la vida, Él es mi gozo, Él es mi todo, aleluya. Él me llena, Él me satisface, Él es mi gloria, Él es la plenitud de Dios en mi corazón. Él es el pan que sacia mi hambre, Él es el agua que sacia mi sed, Él es mi vida eterna, Él es mi todo. Cristo es mi todo. Aleluya. El que no valora y responde al amor pagará las consecuencias. No se trata solo, hermanos, de esperar amor, de estar siempre esperando recibir amor. No, 1000 veces no. No se trata, hermanos, de hablar de cuánto soy amado tampoco. Se trata, hermanos, de corresponder a eso que tú sabes que es verdad y de convertirnos en el agrado del Padre. Hermanos, podemos escuchar 40,000 voces, pero ninguna va a ser igual que escuchar la voz de nuestro Señor diciéndonos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, eso, hermanos, eso es lo más glorioso que un hombre pueda escuchar, que una mujer pueda escuchar. Que a usted le diga un hombre que usted es una mujer muy bonita, muy especial. Cuando usted ha escuchado la voz del Señor que te ha dicho: hija, eres mi hija amada y en ti tengo complacencia. Cuando usted escucha, puede ser, hermanos, el artista más famoso del mundo, y usted lo oye decirle a alguien, usted dice: ni cosquillas me hace. Ni cosquillas me hace. ¿Y por qué? Porque tengo a alguien que es superior que usted, que cuando usted lo escuche, usted también pensará como yo estoy pensando. Lo mismo también, hermanos, dirá un hombre. Puede ser la mujer más bonita y que le diga: ay, papacito, diga: ni cosquillas me hace. Ni cosquillas me hace lo que me estás diciendo. De verdad, sí, ni cosquillas me hace. ¿Por qué? Porque yo tengo a alguien que si me hace temblar, que si me hace gemir, se llama Cristo. Necesitas conocerlo a Él. Cuando haya una iglesia apasionada así por el Señor, hermano, tal vez alguno no se ha detenido a pensar que cuando la samaritana era un peligro, hermana, para las mujeres. 5 maridos había tenido y iba con el número 6. Y entonces cuando Jesús está hablando con ella, Jesús estaba en peligro. Pero terminó, hermano, en vez de Jesús beber el agua que esta mujer le podía dar, ella terminó pidiéndole agua a él. Dame de esa agua, le dice, para que nunca más tenga que venir a ese pozo. Jesús hablaba de él: mujer, si te llenas de mí, ya no vas a necesitar tantos hombres, con uno vas a estar más que satisfecha. Y hasta sin uno. Lo que necesitamos es a Cristo, hermanos. Con razón dijo el Padre: a Él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que nosotros también podamos decir que también, o que más bien podamos escuchar al Padre decir: tengo complacencia en ti. Este es mi Hijo amado. No te ama menos que a Cristo, no nos ama menos que a Cristo, hermanos. Por favor, entiéndanlo, hermanos, por favor, entiéndanlo. Por favor, salgan creyendo esto.
El Padre no te ama menos a ti que a Cristo. Nos ama igual. Nos ama igual. Igual. Nada más que somos nosotros los que no lo amamos a Él igual. Cambiemos, hermanos, nada cuesta. Matricúlate de una vez por todas a la escuela de Cristo y dígale: Señor, aquí vengo, quiero aprender de ti. Señor, yo escuché la predicación el domingo, el pastor de la iglesia leyó un pasaje que estaba en Mateo 17 y 18, perdón, y no 17, y ahí decía que el Padre nos exhortaba a que te oyéramos a ti, Señor, y tú nos invitaste a escucharte también. Y yo quiero seguir oyéndote a ti. Le aseguro, hermano, que vas a sorprenderte, porque Dios te va a comenzar a hablar. Cristo va a comenzar a hablar contigo. Tu vida va a comenzar a cambiar. Porque cuando Él dice sea es, ¿se acuerdan, hermanos? Le dijo a un muerto: levántate, y el muerto se levantó. ¿No le parece que es poderosa esa voz, hermano? ¿No creen que es poderoso que Él nos hable? Wow, estaba el muerto podrido ya casi tenía gusanos. Y Jesús le dijo: Lázaro, salga, venga. Y el muerto se salió. ¿Por qué? Porque cuando Él habla, hermanos, cuando Él habla, lo que Él habla sucede. Si Él te dice a ti, hermano, te amo, usted va a experimentar algo en tu corazón. Si Él te dice te liberto, usted va a experimentar una liberación. Si Él te dice te transformaré, usted comienza a ser transformado por esa palabra poderosa que sale de la boca de Dios. Por eso es que el Padre dijo: óiganlo a Él, óiganlo, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Tengan oídos para oírlo a Él. Y estoy totalmente seguro que cualquiera de ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, muy amados, porque ustedes son muy amados, demasiado amados, hermanos, de tal manera te amó Dios. Y de tal manera también Dios ama a esos que están afuera, que nosotros llamamos inconversos. Ojalá que esta predicación la escucharan miles, millones de personas y que digan: me ama el Señor. Sí, te ama, claro que te ama. Vuélvase a Él y comience usted a oírlo a Él. Eso es lo que se nos pide a nosotros, hermanos. Dios no le está pidiendo a usted que guardes mandamientos raros o mandamientos que no se pueden cumplir, no raros, sino que no se pueden cumplir. Sino, hermano, Él es el mandamiento en nosotros y Él nos hace conforme al mandamiento. El mandamiento decía: sed santos, pero, hermanos, Él nos hace santos porque Él es la santidad. Y cuando usted lo escucha a Él, usted comienza a ser santo como Él es santo. Vas a comenzar a aborrecer, hermano, lo malo, el pecado. El mandamiento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y aunque nosotros hayamos dicho: no, esa persona es un tóxico, es una tóxica, no lo puedo amar. Hermano, cuando el amor del Señor llena nuestro corazón y se derrama en nuestro corazón, entonces, hermano, no es el mandamiento de amar al tóxico, sino, hermanos, que lo amaremos como Él lo ama. ¿Ven? Entonces, Él, hermano, se convierte en la realidad del mandamiento. Él es la realidad del mandamiento. Él es la realidad, hermanos. Él es la sustancia verdadera. Él no nos está diciendo guárdalo simplemente. Él nos está diciendo: si me escuchas, usted no lo va a guardar, usted será eso. No vamos a andar viendo a ver cómo soy santo, sino que Él nos hará santo, porque Él nos ha sido dado por Dios para que sea nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. Así dice la Biblia. Entonces, como Él es, así seremos. Pero si seguimos bebiendo agua, hermanos, del Nilo, si seguimos bebiendo agua del Éufrates, usted sabe que le estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Hermanos, entonces, el siguiente paso que viene es quebrar el yugo. Y no quiero nada. Falta el temor de Dios en el corazón.
Y ya no sentimos nada cuando hacemos, hermano, las cosas. Ya usted se volvió insensible, ya usted, hermano, el hombre se vuelve insensible. A pesar de que Dios lo ama con amor eterno. Pero el amor eterno, hermanos, no es suficiente en el sentido que estoy hablando. Sino que no depende del amor de Dios solamente. Ese amor ya es y nunca dejará de ser. No hay nadie que viva o haya vivido que no haya sido amado de tal manera como solo Cristo nos puede amar. Pero no fue suficiente ese amor tan grande para Hitler. No fue suficiente ese amor tan grande para Nerón. No fue suficiente ese amor tan grande para un montón, hermanos, de asesinos, de violadores, de abusadores que han muerto sin volverse a Cristo. No fue suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volvernos a ese amor. Y nosotros tenemos que oír a ese amor hablar. Y cuando escuchamos a el amor hablar, lo podrido cambia, lo muerto resucita, lo paralítico camina, lo ciego ve, el mudo habla. Las tinieblas desaparecen, el vientre se sacia. Y entonces sabremos que verdaderamente Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y que todo aquel que come de él no volverá a tener hambre y todo aquel que viva de él no volverá a tener sed. Nos daremos cuenta, hermanos, que el que lo sigue a él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabremos que realmente él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sabremos, hermanos, que él destruirá al hombre fuerte en cada hombre. Y así puedo seguirles diciendo muchas cosas con respecto al Señor. Pero lo dicho es suficiente. Termino acá, hermanos, exhortándole a que usted se vuelva hoy. Que usted diga: Señor, ya yo no vuelvo a tomar más agua de ese Nilo. Ya yo no voy a andar buscando saciar mi sed en el río del mundo. Ya yo no voy, Señor, a andar buscando una religión, a ver cuál de todas es la mejor. No. Señor, perdóname, yo lo que quiero es oírte a ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Póngase de pie.